Damos a Dios gracias por poder volver a estar en su presencia. Amén. Yo creo que Dios está aquí y eso es lo más importante que nos puede pasar. Aunque es una verdad muy evidente, a mí Dios me la hizo comprender no hace mucho tiempo. Y me lo hizo comprender por uno de mis hijos. Me hizo comprender Dios que lo más importante de la vida del creyente es tener la plena seguridad de que Dios está. Si Dios está, todo está bien. Y creo que no hay mayor aspiración que procurar que Dios esté. Me levanté una mañana y me fui a un cuarto donde yo suelo ir de vez en cuando a hablar con el Señor. Y estando allí, hablando con Dios, se abrió la puerta de repente. Cuando se abre la puerta de repente, yo me giro y el rostro que veo es el rostro del tercer hijo que yo tengo. Su expresión era una expresión de inquietud. Pero cuando su mirada se cruza con la mía, aquella expresión cambia y la expresión de inquietud se torna en una expresión de tranquilidad y gozo. Sí, señor. Sin mediar palabras, cierra la puerta y se marcha. Gloria a Dios. Y Dios me hizo entender lo que había ocurrido. Me dijo, se ha levantado él del lugar donde duerme. Ha ido a la habitación donde sabe que duermes tú. Al no verte, se ha intranquilizado. Ha corrido a la segunda habitación que sabía que te podía encontrar. Y al verte, la intranquilidad se le volvió tranquilidad y gozo. Muy bien. Porque para él, lo más importante es que estés tú, que eres su padre. Amén. Amén. Cuando yo alguna vez me tengo que ausentar de la casa, este hijo del que les hablo se intranquiliza mucho. Cuando él me ve marcharme, me pregunta, ¿te vas? Digo, me voy, su papá, me tengo que ir. Y nos quedamos solos y se intranquiliza. Porque para él la mayor intranquilidad del mundo es tener la plena conciencia de que su padre no está. Pero el mayor consuelo y tranquilidad del mundo es todo lo contrario, saber que su padre está. En su mente infantil, él cree que su padre es Superman. Si mi padre está, no hay peligros que temer. Si nos asalta un ladrón, está mi padre. Es mi padre. Si hay un terremoto y la tierra se abre, no importa, está aquí mi padre, él lo soluciona. Si viene una enfermedad de repente a la casa, no importa, está mi padre. Amén. Porque en su mente infantil, su padre es el solucionado todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La cima más grande que él tiene en su horizonte de niño es que su padre esté. Porque sabe él que si su padre está, todo estará bien. Y me dijo Dios, así tenías que ser tú. Tener como mayor objetivo en tu vida el que yo esté. Amén. Porque si yo estoy, Sí, Señor. todo estará bien. ¿Saben una cosa? Que desde aquel día me conformo con que Dios esté. Si Dios está, todo estará bien. Pero si no está Dios, si Dios no está, que nos tiemblen los cuerpos, Sí, Señor. que se nos intranquilice la conciencia, lloremos hasta que se deshagan nuestros ojos. Si Dios no está, hagamos algo para que vuelva. Amén. ¿Saben que me encuentro muy bien?
decir algo en público que nunca he dicho en secreto. Porque las buenas cosas hay que decirlas en público, las malas en secreto. Y tengo que decir en público que me encuentro bien aquí, además de porque esté con ustedes y porque Dios esté, me encuentro bien aquí porque comparto con el hermano José y la hermana Dorita. Yo les conozco desde hace muchos años y ellos no sospechan el bien que pudieron hacer en mi hogar. Por mucho que piensen, nunca sabrán la profundidad y anchura del bien que hicieron. Tengo mucho que agradecerte, Dori. Y nunca te lo dije en secreto, pero te lo digo hoy en público. Y tengo mucho que agradecerte, lo sé. Que tampoco te lo dije nunca en secreto, pero que te lo digo hoy en público. Porque es Dios el que hace las cosas. Pero tan verdad como eso es que Dios siempre usó hombres y mujeres para hacerlas. Amén. Que me encuentro bien aquí, hombre. Miren, no confío mucho en mí, confío hoy más en ustedes. Confío en que ustedes tengan necesidad para que Dios pueda implicarse en el mensaje de esta tarde. Porque aunque yo no confíe en mi persona, sé bien que si ustedes tienen necesidad, Dios se implicará. Porque ama Dios tanto a su pueblo que es capaz de saltarse la rebeldía momentánea de un Moisés que con altanería golpea la piedra en vez de hablarle, pero a pesar de no seguir a pie juntillas el mandamiento de Dios, Dios nos sorprende en el pasaje y la dura piedra da agua. Sí, Señor. ¿Por qué da agua la dura piedra si Moisés no ha seguido al pie de la letra tus ordenanzas? La respuesta divina que no aparece en las Escrituras, pero que se esconde en el corazón de Dios, es que el pueblo tenía sed. Sí, Señor. Amén. Amén. Voy a leerles 3 pasajes. Malaquías, capítulo 4, verso 3, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Mateo capítulo 3, verso 2. Y vino diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a predicarles del contexto histórico en el que acontece esto que yo les he leído, tras de lo cual les voy a hablar del mensajero que porta el mensaje, para terminar hablándoles de la naturaleza del mensaje que Dios envía. Gloria a Dios. Cuando Dios habla por Malaquías, en el texto que yo les he leído, es la última vez que Dios habla y que no vuelve a hacerlo hasta 400 largos años después. 400 largos años en los que Dios guardó silencio. Después de 400 largos años, a Dios le plació hablar. Habló de un mensaje escueto, pero profundo, y usó, como siempre, a un mensajero a la altura del mensaje. Gloria a Dios. 400 largos años sin hablar Dios, antes de aparecer Juan con su mensaje de arrepentimiento.
400 largos años en silencio sepulcral. Malo es que un padre reprenda continuamente a un hijo por sus malas obras, pero peor que eso es que un padre guarde silencio ante las malas obras de ese mismo hijo. Mientras que el padre reprende las malas obras del hijo, es que el padre comprende que aún hay oportunidad de enderezar al árbol torcido. Y lo intenta con reprensiones, con disciplinas, con castigos, con conversaciones a solas. Pero cuando el padre se percata de que ya no hay solución para modificar la conducta del hijo rebelde, le vuelve la espalda, guarda silencio, no hay nada que hacer con él. Por eso digo que malo es que un padre continuamente tenga que reprender severamente a un hijo por sus malas obras, pero peor todavía es que un padre guarde silencio ante las obras malas de un hijo. Dios se ha cansado de reprender a su hijo Israel. Le ha mandado profetas, jueces, sacerdotes, reyes, juicios, castigos, deportaciones. Pero el hijo rebelde no ha cambiado la conducta. Y cansado Dios de reprender continuamente la rebeldía de su hijo Israel, ha decidido darle las espaldas y guardar silencio. 400 años guardando silencio. Es terrible el silencio de Dios. Da pánico el silencio de Dios. Prefiero que Dios me discipline, me castigue, me reprenda, antes que no me hable. Castígame, repréndeme, disciplíname, quédame mudo si quieres, pero no dejes de comunicarte conmigo. Porque no hay peor cárcel que la no comunicación con Dios. Si Dios te castiga, preocúpate simplemente de una forma relativa. Al fin y al cabo, la disciplina es una evidencia de que somos hijos, pues para ellos se inventó. Pero si Dios no te habla, si no le sientes, si pasa el tiempo y no le percibes, échate a temblar. Porque no hay nada peor que el silencio de Dios. ¡400 años de silencio! Pero qué paradojas tiene la vida, hermanos. Mientras que Dios guarda silencio, el templo, con toda su estructura ceremonial, sigue funcionando. Dios está 400 años guardando silencio, pero el templo, con toda su ceremonia, ha seguido funcionando. Dios no habla, les ha dado las espaldas. Pero cada mañana y cada tarde se sacrifica un cordero ante el altar. Pero los levitas porteros están en sus lugares correspondientes. Los cantores ensalzan salmodías al cielo. El sacerdote ofrenda la sangre. La estructura ceremonial funciona, pero Dios no está.
Un día culto y otro día también. Y al día siguiente un culto más. Profesionales de la ceremonia. Pero en muchas ocasiones Dios no está. ¿Saben qué es lo que da a luz una ceremonia sin Dios? Hijos de religión divididos en secciones y partidos opuestos. ¿Saben que durante aquellos 400 años de silencio, donde la ceremonia funcionaba pero Dios no estaba, lo que se consiguió como fruto fueron hombres, hijos de la religión, divididos en 5 partidos opuestos entre sí y distintos en su concepción? Fue en aquellos 400 años de silencio donde la ceremonia funcionaba, donde surgieron el partido fariseo, los saduceos, los herodianos, los celotes, los publicanos y los esenios. ¿Saben quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los ortodoxos, los letristas de la ley, los que solo podían ver el cuerpo de la escritura pero que nunca entendieron el espíritu de la misma. Aquellos que, siendo tan literales en la interpretación, se convirtieron en ortodoxos que nunca aceptaron ninguna innovación, no examinaban si la innovación traería provecho o no, simplemente era novedoso y no lo aceptaban. Al mismo tiempo se levantaron los saduceos, que eran todo lo contrario a estos. Han aceptado las innovaciones del helenismo, que era la cultura griega que en aquel momento dominaba el mundo de aquel entonces. Y proclamando libertad, lo que realmente estaban haciendo es buscar una guarida para su libertinaje. Todo es bueno, dejemos pasar las ideas florecientes. Los fariseos nada dejaban pasar, pero los saduceos aceptaban todo sin discriminar nada. Pero también se levantaron en ese tiempo los herodianos. Y estos eran los que siempre estaban mirando al pasado y que decían que era mejor al que tenían que el que ahora estaba. Y se lamentaban una y otra vez y decían que vuelva la descendencia de Herodes a gobernar Judea, que no queremos gobernadores ni procuradores romanos. Y siempre se estaban lamentando, mejor el que estaba que el que está ahora. Pero también se levantaron los celotes, y los celotes eran peligrosos. Eran aquellos que pensaban que el reino de Dios se tenía que instaurar por la violencia, por la fuerza, por la espada. Pero también se encontraban allí los publicanos, y estos eran más peligrosos todavía que los celotes. Los publicanos eran los que trabajaban para el enemigo, que le cobraban los dineros a su pueblo de Dios y se lo entregaban a las arcas de los romanos. Pero también se encontraban allí los esenios, que eran los que nunca comprendieron la naturaleza de la verdadera santidad. Pensaron ellos que la santidad era volverse en un anacoreta loco, desterrado en un campo, y que no se podía relacionar con nadie porque todos eran pecadores menos ellos, y para mantener una santidad equivocada no se mezclaban con nada ni tampoco con nadie. Gloria a Dios. Te voy a decir algo de una forma directa que no encuentro otra forma de decírtelo. Me creo que ceremonia tenemos por demás, pero me da pánico pensar lo que te voy a decir. En los tiempos actuales empezamos a notar la ausencia de Dios en mitad de nuestra ceremonia. Bendito seas Dios. A veces el vacío de Dios en mitad de nuestras vidas es tan abrumador que por mucho que queremos disimularlo no somos capaces. Y en mitad de tanta ceremonia vacía de Dios han surgido el fruto de los partidismos que surgen como consecuencia de los hijos de religión en lo que nos hemos convertido. Porque también hay fariseos y saduceos y herodianos y celotes y publicanos y esenios en la actualidad. Porque el fariseo contemporáneo hoy día sigue siendo aquel que dice que nada cambie,
que no haya reestructuraciones y hasta aquí llegamos. ¿Por qué vamos a cambiar? Y de plano cierran la puerta a todo lo que pueda cambiar a lo establecido, porque piensan que cualquier cambio puede producir mal y que solo ellos poseen el monopolio de la verdad. Pero que también tenemos en los tiempos actuales a saduceos que quieren aceptar todas las novedades, queriendo hacer una interpretación de la libertad de Dios que huele más a libertinaje que a otras cosas. Todo es bueno, denle entrada a todo lo que venga. Es la pasión de ellos por querer disfrazar de religión lo que realmente arde en su corazón. Pero que también tenemos en los tiempos actuales a los herodianos, aquellos que se cansan de los líderes, miran para atrás y dicen aquel era mejor que este, que vuelva aquel y que este se marche. Pero que también tenemos en los tiempos actuales a los celotes, aquellos que piensan que el reino de Dios se puede instaurar por la violencia, porque todavía hay muchos que se piensan que el número de familia que tengas es el que tiene que gobernar en mitad del corazón de la iglesia, y porque somos los fulanos y los menganos, y porque aportamos el dinero o porque aportamos el mayor número de miembros, en nosotros tiene que estar el monopolio del gobierno de la iglesia. Pero que también tenemos en estos tiempos a lo que son los publicanos, y estos son más peligrosos que ningunos. Déjenme decirlo con ternura, pero también con crudeza. Emisarios del enemigo que se introducen a hurtadillas para desequilibrar el buen equilibrio que la iglesia pueda tener. Publicanos que trabajan para el enemigo, infiltrados y disfrazados como hijos de Dios. Pero que también tenemos a esenios, estos que nunca han comprendido la verdadera naturaleza de la santidad, piensan que lo que hay que hacer es recluirse y hacer un coto cerrado de nuestra religión, y se equivocaron porque no comprendieron que la santidad que procede de Dios es aquella que con todo se mezcla pero con nada se contamina. Amén. Amén. El templo funciona. Dios guarda silencio. En mitad del silencio de Dios, la ceremonia sigue su curso. El pueblo está en el templo, pero Dios no trata con él. ¿Saben qué ocurre cuando una vida es capaz de estar en la casa de Dios y no sentir el trato de Dios con él? Que posiblemente Dios en su misericordia te deje estar en la casa, pero no trata contigo porque te está disciplinando. Hay creyentes que están en la casa, en los cultos, en las oraciones, en la lista de intercesores en ocasiones, pero Dios no les visita y hace tiempo que no les habla. Están en la casa, sí, pero no tienen trato con el Señor. ¿Saben a quién me recuerdan? Al hermano mayor del pródigo, que hablando con el padre y lamentándose de la bienvenida que éste le ha dado al hijo menor, le dice: toda la vida en la casa y no me he gozado nunca. ¿Podrá haber algo más triste que un creyente que está toda la vida en la casa y no se ha gozado nunca? No se había gozado nunca, no sabía lo que era gozarse en la casa del Señor. Estaba en la casa pero no se gozaba. Le tenía a Dios disciplinado porque conocía la religión, pero no al Dios de la misma. Me recuerdan a la mujer de Oseas. Ha pecado contra su marido, se ha marchado, Dios le ha dicho vea por ella, la ha rescatado, y cuando la tiene en casa Dios le advierte a Oseas y le dice: no le hables, no la acaricies, no compartas la habitación con ella. La ha traído a la casa pero no le habla, no la acaricia, no comparte la habitación con ella. Está en la casa, pero ¿saben qué? Que la tenía en disciplina por el pecado que había cometido. Las ausencias de Dios que dan miedo. Yo no sé si a ustedes les aterra, pero a mí a veces el silencio de Dios me causa pánico. ¿Por qué todo parece que se
desvanece entre las manos. ¿Qué está ocurriendo? Que nada florece ni prospera. Déjeme decirlo así. Televisiones que se cierran, radios que no prosperan, templos que desaparecen y no vuelven a aparecer. Y la señora sin un lugar en el que cobijarse. ¿Dónde está Dios? Tenemos cultos y así y otro también. Pero todos los proyectos se nos mueren en las manos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella madre. El niño se fue al campo con el padre. El sol le tocó, el padre lo manda y dice que lo tenía entre las piernas y el niño se le murió. Se le murió el proyecto de Dios en las piernas. Aquella madre no hizo nada. Aquel niño era un milagro de Dios. Ella era estéril, era el proyecto de Dios para su matrimonio. Pero se le ha muerto en el regazo. Porque se mueren los proyectos en el regazo de nuestra iglesia. ¿Dónde está Dios? Pero seguimos con los cultos ceremoniales. Se han convertido nuestros cultos en el silenciador de nuestras conciencias. Si la conciencia te reprende, vente al cultico. Y en el cultico está el cultico, está el cultico. Me ha puesto la mano el pastor. Pero los proyectos se mueren en nuestras manos. ¿Dónde está Dios? La ceremonia solo está dando a luz hijos de religión que se dividen en partidos opuestos entre sí. Iglesias llenas de conflictos, de dimes y de diretes. ¿Saben por qué David no pudo edificar el templo? Porque fue hombre de guerra. En mitad de una guerra no se puede edificar. Por eso tuvo que edificar Salomón, que fue hombre de paz. Tenemos tantas guerras civiles internas que nunca podremos edificar el templo del Señor. ¿Dónde está Dios? Gloria a Dios. Bendito seas. ¡Ay, Dios! Pero viva Dios. ¡Viva Dios! ¡Amén! ¡Que tiene misericordias! Y después de 400 largos años de silencio, se le ha conmovido el corazón al ver la situación de su hijo Israel y se ha vuelto para romper el silencio. Llegaba el momento de romper el silencio. Y Dios va a romper el silencio con un mensaje escueto, pero profundo. Amén. Pero antes de lanzar el mensaje, Dios necesita un mensajero. Fue siempre así. Dios necesitó hombres y mujeres para hacer su obra. No me pregunten el por qué, pero es un misterio. Va Jesús a resucitar un muerto y pide colaboración para mover una piedra. No te entiendo. Si resucitas a un muerto, ¿para qué necesitas a nadie para mover una piedra? Pues no lo sé. Pero Dios siempre buscó la cooperación de los hombres. Gloria a Dios. Tiene un mensaje para romper el silencio. Pero antes de lanzar el mensaje, Dios tiene que encontrar a un hombre dispuesto. Amén. ¿Saben qué pasa hoy? ¿Saben qué es lo que pasa? Que Dios quiere romper el silencio, pero no encuentra un hombre. Dios.
No encuentra Dios un hombre. Yo veo en otro sitio y me da envidia sana, si es que la envidia puede ser sana. No encuentra Dios un hombre. En cierta ocasión Dios buscó un hombre en mitad de una generación y encontró a uno. Pero Dios está buscando un hombre y no encuentra a ninguno. Un hombre que mueva la piedra para que el muerto resucite. Dios buscó a un hombre en mitad de aquella generación para romper el silencio con el mensaje que él tenía en su corazón y no encontró a ninguno. Y no encontrando a ninguno, dijo Dios, ya que no hay ninguno, me lo invento. Porque Juan el Bautista es un invento de Dios. Elizabeth era estéril, Zacarías viejo y decrépito. Pero como no había ninguno, dijo Dios, me lo invento. Y ahí apareció Juan. Yo te quiero alentar en esta tarde a ti, te quiero decir, no esperes a que Dios se invente a uno. Ponte tú en la brecha y díselo, cuenta conmigo. Me muero si Dios no cuenta conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponte en la brecha. Y díselo, dile, cuenta conmigo. Pero para ser un hombre que rompa el silencio, hay que tener características, medidas. ¿Saben que Dios es un Dios de medidas? Es arquitecto Dios. Por eso Jesús dijo, el camino es estrecho y la puerta es angosta, ya, y estaba dando medidas. Si quieres ser un hombre que rompa el silencio, no simplemente tendrás que decirle, cuenta conmigo, después de eso tendrás que tener en cuenta las medidas. Juan lo inventa Dios, trata con él, se rinde y puede dar las medidas. ¿Saben qué es lo primero que tiene que hacer Juan? Tener una tabla de valores correcta. Me encanta la forma en que define el Espíritu Santo a Juan en el verso 6 del capítulo 1 del Evangelio del nombre del apóstol San Juan. Cuando el apóstol inspirado tiene que definir al profeta enviado, dice la palabra, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. La tabla de valores está definida en un solo texto. Primero era enviado de Dios, después se llamaba Juan. Amén. Primero era lo que Dios le había encomendado, después era él. El enviado de Dios era el título del trabajo que Dios le había dado. Juan era el nombre que le identificaba como persona. El texto no dice había un hombre llamado Juan al cual Dios envió. El texto dice había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Primero soy enviado de Dios, después me llamo Juan. En la tabla de valores correcta, primero hay que tener a Dios sobre todas las cosas y después lo que tenga que venir por añadidura. Es por eso que en cierta ocasión le preguntan a nuestro amado Señor Jesucristo y le dicen ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y sin dudar un instante este responde y dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Es por eso que a Jesucristo, que era primo de este pero que además era más grande que él,
Le reprende en una cierta ocasión el José, estando en el templo, y dice: no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar para romper el silencio. No simplemente que ser un invento de Dios, es que hay que tener a Dios en el primer lugar. Dios está buscando a hombres y a mujeres que le tengan en el primer lugar. Pero no solo tiene una tabla de valores correctas, es que el mensajero es humilde. Ha revolucionado a Israel. Le preguntan y le dicen: ¿quién eres? ¿Elías? ¿El profeta? ¿El Mesías? Dinos, ¿quién eres? En cierta ocasión responde y dice: soy la voz de uno que clama en el desierto. No tengo ni nombre, soy un anónimo. He desaparecido tanto que ya ni nombre tengo. Al principio me llamaba Juan, ahora ni nombre tengo. Soy la voz de uno. A medida que uno progresa en la intimidad de Dios, más desaparece él, más Dios aparece en la vida. Santo. En otra ocasión le preguntan otra vez y le digo: hombre, no soy digno de desatar la correa de su calzado encorvado. ¿Saben qué estaba queriendo decir Juan ahí? No soy digno de ser el doulos en la casa de este. ¿Saben que había dos clases de esclavos en las casas de los señores? Unos eran los mayordomos o diáconos, otros eran los doulos o esclavos menores que hacían los trabajos inferiores de la casa. Los doulos, los esclavos menores, son los que se ponían a la entrada de la casa y descalzaban los pies de los visitantes para lavárselos antes de entrar a la sala principal. Y él ha dicho: ¡no merezco! Encorvado, desatarle la correa del calzado, soy menos que el doulos en la casa de este. Tiene la tabla de valores correcta, es humilde. Pero miren qué contraste, también es osado. Y Dios necesita hombres y mujeres osados que sean capaces de romper el silencio. Fíjense bien si es osado, que se atreve a enfrentar lo que nadie ha sido capaz de enfrentar hasta entonces. Ha enfrentado a Herodes, a Antipas. Herodes Antipas estaba en pecado, tenía la mujer que no le pertenecía, pero sin embargo iba al templo, adoraba y sacrificaba, y los sacerdotes le hacían reverencia. ¿Saben por qué? Porque su padre, Herodes el Grande, había embellecido el templo con oro y con mármol. Al dinero que había aportado se encontraba la corona regia que el pueblo romano le había otorgado. Los sacerdotes lo sabían, pero todos callaban, nadie hablaba. Pero él se ha puesto en medio y viendo a Herodes le ha gritado: la mujer que tienes, lo es lícito que la tengas, estás en pecado, o te arrepientes o el infierno te espera. Ha hecho lo que nadie, ha sido osado. Es humilde, pero también osado. Son contrastes, pero compatibles. Pero no solo es humilde. Dios está necesitando renovadores, no simplemente de palabras, renovadores de hechos. Este es un renovador que la renovación que ha emprendido le ha costado un alto precio. Él ha dicho: hay que sacar al pueblo de las estructuras de religión en las que vive. Porque mientras que no saquemos al pueblo de las estructuras de religión en las que vive, no les podrá llevar al encuentro personal con Dios. Gloria a Dios. ¡Oh, Dios de mi alma! Gloria a Dios. Es por eso que los ha sacado del templo y se los ha llevado al desierto. Sí, Señor. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo. Pero antes de sacar al pueblo del templo y llevarlo al desierto, lo ha tenido que hacer él. Porque no hay mejor mensaje que el ejemplo. ¿Saben que él era sacerdote? ¿Lo saben ustedes? Él era hijo de Zacarías según la clase de Abías. ¿Saben ustedes que el sacerdocio se hereda por genealogía? No se consigue por méritos. Él era sacerdote desde el momento en que su madre Elizabeth lo concibe.
Ha cumplido 30 años. Y puedo ver al padre diciéndole, ven hijo, te toca ofrendar. Vas a empezar a ofrendar las sangres de los animales en el templo. Tienes 30 añicos, empieza tu ministerio. Eres sacerdote. Según la clase de Abías, descendiente de Aarón. Qué sorpresa se llevaría el padre Zacarías cuando el hijo le dijo, no, padre, yo no voy al templo, no voy a ofrendar, no voy a seguir con la estirpe. ¿Qué me dices, hijo? Me llena de tristeza las canas. Dice, no, padre, no puedo ir. No puedo seguir con la línea que ustedes, el abuelo y el bisabuelo marcaron. Gloria a Dios. Llevan ustedes 400 años ahí ofreciendo sacrificios, el pueblo yendo a dar la novena, a orar. Venga sangre, venga machos cabrios, venga corderos que se degüellan, pero Dios está guardando silencio. Me ha llamado Dios a ser un renovador, Padre. Me ha llamado Dios a sacar al pueblo de la estructura de la religión y llevarlo a la libertad del desierto. ¿Y sabes qué, Padre? Que primero lo tengo que hacer yo para poder después predicar lo que yo ya he hecho. Tengo que cambiar el templo por el desierto, Padre. Tengo que cambiar el lino fino por el pelo de camello, Padre. Tengo que cambiar las primicias por langostos, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Era un hombre enviado de Dios llamado Juan. No eran palabras muertas ni para un escaparate, era la realidad de su vida. Pagó un alto precio, cambió templos por desiertos, lino fino por pelo de camello, primicias de alimentos por insectos. Gloria a Dios. Pero como rompió las estructuras en su persona, ahora su mensaje tenía validez para romper las estructuras en los demás. Es por eso que predicando un mensaje escueto, sin exegesis ni pasajes rebuscados, es capaz de vaciar un templo y llenar un desierto. ¡Un renovador! Fue capaz de llevar al pueblo a Dios y no a la religión. Amén. Por eso le sacó del templo. Y estando en el desierto, dice la Escritura, para que entiendan lo que les quiero decir, lo que es llevar a Dios al pueblo. Estando en el desierto, hermanos míos, ha pasado por allí el Jesucristo, estando los apóstoles con él. Y le señala, le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Escritura, el texto siguiente, y dejándole a él, siguieron al Maestro. Gloria a Dios. Le señaló a Jesús y dejándole a él, siguieron al Maestro. No llevó al pueblo al templo que era religión, le llevó a una comunión íntima con Dios. Amén. No quiere Dios traerte al templo, quiere llevarte a Él. ¿Sabes por qué Dios no te habla? ¿Sabes por qué no trata contigo? Porque estás todos los días en el templo, pero no tienes amistad con Él. Has conocido al templo, pero no al Dios del mismo. Has conocido a la iglesia, pero no al Dios de la iglesia. Has conocido la ceremonia, pero no al Dios de la ceremonia. Aleluya. Dios está buscando renovadores. Que rompan los parámetros de la religión y se atrevan a entrar en la relación íntima con Dios. Hay un caso que realza bien esta verdad que digo del ministerio del Bautista. Cuando está predicando en mitad del desierto, todos vienen a él a bautizarse en aquel bautismo de arrepentimiento que él predicaba. Y entre todos los que vinieron llegaron los publicanos. ¿Saben ustedes que a los publicanos la religión los había rechazado? Los había expulsado de la sinagoga. ¿Saben qué significaba para un judío ser expulsado de la sinagoga? Era ser abandonado al ostracismo. No podían tener relación social con nadie. Los publicanos, por causa de su trabajo, estaban destinados al ostracismo en la sociedad judía, porque así lo mandaban los cánones de la religión. Pero cuando llegan estos mismos publicanos al bautismo de Juan, le preguntan después de bautizarse, ¿qué hacemos ahora? Implícitamente le estaban diciendo, tenemos que abandonar el trabajo para que nos reciban o no. Y Juan el Bautista, que es el renovador que tiene la inspiración de Dios en su boca, le dice, no extorsionéis a nadie,
no ha condenado el trabajo, ha condenado el mal uso del mismo. Porque hay ocasiones que lo que la religión condena, Dios no lo condena. Gloria a Dios. Y yo digo que ha llegado el tiempo de decir las cosas como son Gloria a Dios. y romper con la multitud de prejuicios culturales que son añadiduras a la palabra, que la enturbian y que crean conciencias falsas. ¿Saben ustedes que las añadiduras de los prejuicios culturales lo que hacen es enturbiar la palabra del Señor, cegarnos a la realidad de la misma y crear conciencias falsas? Gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo personal para que me entiendan lo que les estoy diciendo. A mí durante muchísimo tiempo se me predicó y se me dijo: un ministerio que se precie no puede llevar pantalones tejanos. Sí. A la primera reunión de obreros que fui siendo candidato me fui con un pantalón tejano y una camisa tejana. Ya me vale a mí también. De que pasé por el pasillo todos los obreros hicieron así. Y al pastor que me levantó le dijeron: ¿de dónde salió este? Tanto lo atosigaron que el gitano dijo: no, si lo voy a quitar, así. Este otro poco. Me cogieron en una parte y me dijeron: oye, ¿no sabes que un ministerio que se precie no puede llevar pantalones tejanos? Crearon tal conciencia falsa en mi corazón que he tardado la friolera 16 años cerca en ponerme un pantalón tejano. Iba a comprar un pantalón tejano, no era capaz de hacerlo. Yo sabía en mi mente que no era malo, que lo que la palabra condena es la ropa indecorosa, no el tejido de la misma. Pero como había una conciencia falsa, producto de una añadidura a la palabra, aquella conciencia falsa me impedía tomar lo que yo sabía que no era malo. Dios está buscando renovadores que traigan bien y que cuenten la palabra tal como es, porque la palabra es tan excelente que no necesita añadiduras de nadie, no necesita pinturas que la embellezcan, tiene una belleza natural. Dios tenía un mensaje para romper el silencio, pero tuvo que encontrar al renovador que pagase el precio de la renovación para llevar al pueblo a la libertad de Dios por medio de predicar la palabra tal como era, sin añadidura de tradiciones. Y los que estén entendiendo esto, levanten la mano al cielo y griten un profundo aleluya, profundo gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de que tiene al renovador, de que tiene al mensajero, dice Dios: ahora puedo dar el mensaje. Y he aquí el mensaje que rompe el silencio de Dios. ¡Arrepentidos! Ese es todo el mensaje. ¿Quieres que el silencio de Dios se rompa? Aleluya. ¡Arrepentidos! No es un mensaje de florituras, de pasajes rebuscados, de exegesis difíciles, de regalar los oídos a nadie. Era el mensaje que tenía que despertar las conciencias aletargadas y ceremoniales de aquel pueblo. Hoy día la gente está buscando mensajes nuevos que regalen los oídos. ¿Saben que he escuchado el último modelo de mensaje que le gusta al pueblo? Me voy a sentir con libertad, hombre, en la recta final del mensaje. Escuché el otro día a uno que me dice: no, a mí el mensaje que me gusta es el de pellizco. Y yo dije: ay, a ver qué será el mensaje de pellizco. Y hay otros que prefieren otra modalidad de mensajes. Hay gente que viene a los cultos para ver si escucha algo nuevo. Son sibaritas de la mesa que no necesitados. Los sibaritas se acercan a la mesa para desgustar por placer, el necesitado por necesidad. Por eso al necesitado un pedazo de pan duro se le hace un manjar, pero al sibarita un manjar se le hace algo despreciable.
Pero no queremos sibaritas, ni tampoco predicadores que bailen al sol que marca el pueblo. Queremos la palabra pura, sin mácula, transparente, que atraviese como espada el corazón, que despierte la conciencia y que cambie la conducta. ¡Arrepentidos! El mensaje que rompe el silencio es un mensaje de fundamentos de la doctrina. No ha traído nada nuevo Juan el Bautista. Seguramente que si hoy día viniese a predicarnos uno como Juan, diríamos: nos ha renovado el mensaje, 40 años en el desierto buscando un mensaje, y este es el mensaje que nos trae. Arrepentíos. No le ha predicado al mundo inconverso, le ha predicado al pueblo de Dios, Israel. Sí, Señor. ¿Quieres de verdad que se rompa el silencio de Dios? Te tienes que arrepentir. Tú podrás buscar mil evasivas y decir: soy pueblo de Dios, ya me arrepentí, soy templo del Espíritu Santo. Muy bien, yo no voy a debatir contigo eso. Yo te quiero decir lo que siento en mi corazón hoy. Si queremos que el silencio de Dios se rompa y que los proyectos no se mueran en el regazo de la madre que es la iglesia, hoy necesitamos arrepentirnos. Hay algunos que predicen un avivamiento con cantos y danzas, y yo digo: eso es mentira. Literalmente mentira, hermano. Nunca un avivamiento real empezó con cantos y con danzas. Eso es mentira. Los avivamientos reales empiezan con lágrimas y con arrepentimientos. Un avivamiento no es otra cosa que el volver a encender algo que se ha apagado. No puede haber avivamientos con danzas y cánticos, eso vendrá después. El avivamiento tiene que empezar con lágrimas y lloros. ¿Saben qué estaba diciéndole Juan el Bautista a aquel pueblo cuando le ha dicho arrepentíos? Le estaba diciendo simple y llanamente: volveos atrás, apartaos de... Ese es el significado literal del vocablo arrepentimiento. Volveos atrás, apartaos de... Volveos atrás de vuestra loca carrera, apartaos de vuestro pecado. Juan el Bautista fue mandado como el emisario divino que tenía que allanar el terreno ante la venida de Jesucristo. Es decir, que no podía venir Jesucristo si previamente no hay un misterio que allanase los montes y los convirtiese en llanuras. El avivamiento era el Cristo que venía, el reino de Dios que se acercaba en el rey, he dicho reino. Pero el reino de Dios con el rey a la cabeza no podía venir si previamente no había un arrepentimiento nacional. ¿Quieren verdaderamente ese avivamiento por el que suspiramos? Que volvamos por nuestras jornadas y recuperemos lo que en un día tuvimos y que hoy carecemos de ellos. ¿Lo quieren de verdad? No podrá venir si previamente no hay un arrepentimiento nacional. ¿De qué se tenía que arrepentir este pueblo? Del sincretismo. Este pueblo durante 400 años había amalgamado la religión del Dios verdadero con las religiones de los pueblos circundantes. Adoraban a Dios, pero adoraban a Astoret y a los Baales. Mezclaban la adoración de dioses extraños con la adoración al Dios verdadero. Juan el Bautista aparece y dice: aunque os disfrazáis en el escenario de la ceremonia a Jehová, en vuestro interior tenéis dioses ajenos. Es por eso que tiene que predicar en mitad del desierto y gritando a voz en cuello decir: ¡arrepentíos! ¡Volveos atrás! ¡Apartaos de vuestro camino! Porque si así no lo hacéis, no viene el reino con su rey a la cabeza.
salvando las diferencias, tengo que decir en esta tarde, si queremos que el silencio de Dios se rompa, que el niño no se muera en el regazo de la iglesia, que los proyectos no vean la luz, si queremos realmente que esos proyectos se hagan realidad, tenemos que arrepentirnos. Y ustedes me podrán preguntar en esta tarde, ¿y de qué nos arrepentimos? De vivir, lo voy a decir sin tapujos, tal cual lo he recibido. Tenemos que arrepentirnos de vivir siendo creyentes bajo las estructuras mundanas que patrocinó el enemigo llamado Satanás. Jesucristo dijo en cierta ocasión, te ruego, Padre, no que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No ha pedido Dios en la oración sumo sacerdotal que nos quite del planeta Tierra, no. No quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes del mal. ¿Qué está diciendo él cuando dice que quiero que los guardes del mal? El vocablo en griego que usa es poneros. ¿Saben qué está diciendo? Quiero que los guardes de la estructura de mal que gobierna el mundo, no del mundo. A continuación en el pasaje dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo ha marcado dos estructuras dentro del mundo. La estructura de la palabra revelada de Dios y la estructura del enemigo, que es la estructura del mal. Dicen otros pasajes de las Escrituras que Satanás es el rey de este siglo, el príncipe de este mundo. Dijo Satanás a Jesucristo en la tentación del desierto, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí han sido dados y a quien quiero los doy. Y Jesucristo calló y el que calla siente. Satanás le arrebató el reino a Adán que previamente Dios le había dado en herencia a su hijo. Es el príncipe de este mundo. Ha marcado una estructura bajo la que el mundo vive. ¿Saben qué ha ocurrido? Que la iglesia no ha seguido la oración sumo sacerdotal del maestro. No te pido que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Te ruego que los guardes de la estructura que el enemigo ha planificado para que el mundo viva en ella. Mi pueblo no tiene que vivir bajo la estructura del mundo, mi pueblo tiene que vivir bajo la estructura divina de la palabra. Estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo. Es por eso que en otro lugar la Escritura dice, somos peregrinos, conciudadanos de los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿Saben qué es un peregrino? Uno que va de un lugar a otro sin morada fija del intermedio. Ustedes y yo, la iglesia de Jesucristo, somos aquellos que vamos de este lugar que es la tierra hasta el cielo sin morada fija del intermedio. Pero tenemos que arrepentirnos de vivir bajo la estructura del mal que Satanás ha planteado en el mundo. Tenemos que arrepentirnos de vivir absorbidos por la sociedad de consumo. Y por los parámetros del bienestar social. La sociedad de consumo predica un mensaje desde hace muchos años en la boca de nuestro enemigo. Dice Satanás en el mensaje de la sociedad de consumo que el hombre, mientras más posea y tenga, mejor será valorado dentro de la sociedad en la que vive. Es por eso que la fiebre del ser humano actual es tener cuantos más cosas mejor, porque mientras más cosas tengas, mejor lugar o estatus tendrás dentro de la sociedad en la que vives. Hoy día a los hombres se les mide, se les pesa, se les valora según las propiedades que tienen. Pero viva Jesucristo, que saliendo de aquella modalidad dijo, el hombre no se mide por las posesiones que tiene. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Pero la iglesia, como corderillo sin pastor, ha sido llevada a las estructuras de la sociedad de consumo y nos hemos hipotecado queriendo tener más de lo que nuestras fuerzas alcanzan. Sin embargo, la reglamentación de la estructura divina dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Implícitamente el pasaje está diciendo, compra lo que tus fuerzas alcancen. Pero las hipotecas de compra y paga 60, 70 y 90 son estructuras diabólicas en las que la iglesia ha entrado. Ministerios trabajando al 10% por las hipotecas que pesan sobre sus espaldas. Ovejas que no pueden dar absolutamente nada más que venir al culto y volverse ahí a la casa sin preocuparse por ningún ejercicio en la multifuncionalidad de la iglesia porque las hipotecas los tienen agobiados.
Mientras más tengamos, mejor nos verán. Has perdido el espíritu de peregrino. A ti no tiene que importar cómo te valore la sociedad por los bienes que posees, sino cómo te valore Dios por la fidelidad que a su palabra tengas. Tenemos que arrepentirnos. Pero no solo de la sociedad de consumo, sino del bienestar social. Ha predicado el bienestar social y ha dicho, hay que tener las mayores comodidades, porque mientras mayores comodidades tengamos, mayor bienestar. El bienestar depende de la comodidad con la que se viva. La calidad de vida es sinónimo de comodidad. Ni para abrir los coches hay que mover las manos. Y hemos entrado en esa dinámica. Y hemos querido lo último siempre. Porque nosotros también hemos querido entender que la calidad de vida se encuentra en el bienestar de la comodidad. Pero no es así según la estructura de Dios. Gloria a Dios. Y esa sociedad de consumo mezclada con el bienestar social ha dado a luz el materialismo. Ese materialismo que solo se preocupa, tal como su nombre indica, por tener bienes materiales, olvidándose de los asuntos espirituales. Déjenme ponerles un pequeño detalle, porque hay pequeños detalles que enseñan grandes verdades. Cualquiera de nosotros somos capaces de levantarnos antes de que el alba raye, 4 o 5 de la mañana, para hacer 200 kilómetros, un mercadillo de 500 euros. Pero escasamente algunos serán capaces de levantarse antes de despuntar el alba para buscar al Señor y llenarse de su gracia. Capacidad para el materialismo, pero ninguna absolutamente para la espiritualidad. El materialismo que nos ha robado las ansias y el hambre de Dios. Y esa estructura de sociedad de consumo con bienestar social que ha dado a luz materialismo ha traído como consecuencia indiferencia, pereza, carnalidad, religiosidad. Yo digo en esta tarde, hay que arrepentirse. ¡Hay que arrepentirse! De vivir bajo las estructuras del mal que patrocinó Satanás, salir de ellas, huir por nuestras vidas y refugiarnos en las estructuras de la sagrada palabra de Dios, que son las estructuras divinamente estructuradas para que el pueblo de Dios viva en su peregrinaje de la tierra al cielo. ¿Quieres que se rompa el silencio de Dios? Arrepiéntete y cambia de forma de vida. Porque Juan tuvo que cambiar él para después llevar al pueblo a cambiar. Pero Dios no encuentra un Juan. Porque nadie quiere cambiar. Queremos la gloria de Dios en esta mano, pero también los placeres que el mundo nos otorga en esta otra. Queremos vestir lino fino y tener pelo de camello. Queremos comer primicias y también langostos. Queremos ser sacerdotes y también profetas ungidos. No se puede tener todo en la vida. Por eso Dios no encuentra a un Juan, pero quiere a Dios, y como en aquel entonces Dios se lo invente. Que se lo invente Dios, pero que nos saque de las miserias en las que vivimos y nos lleve a vías de glorias que están por venir. Acciones indispensables para que pueda ser llamado arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que tener dolor por el mal hecho y restitución del mal ocasionado. Hay algunos que se equivocaron y pensaron que con echar las lágrimas de los cocodrilos y decir que se han arrepentido, el arrepentimiento está cumplido, pero no es así. El arrepentimiento tiene que tener dolor. Tienes que dejar que la palabra penetre en el corazón, que te descubra por dentro y que ahora te duela no vivir conforme a la estructura divina, te duela. Pues tienes que restituir en la medida de lo posible el mal hecho. ¡Ah, Dios! Me encanta David en su arrepentimiento porque muestra el dolor del que le estoy hablando. Ha pecado David con Betsabé y contra Urías. Le ha descubierto la palabra de Dios en la boca del profeta Natán. Cuando se ha dado cuenta que ha pecado, escribe algunos salmos él y en uno de ellos dice: cada noche inundo de lágrimas mi lecho. ¡Cada noche! El recuerdo de Urías
al que quedó solo en la batalla, no le permitía conciliar el sueño. Escribe en otro pasaje y le dice a Dios, lávame más y más y más de mi pecado. Para entender ese texto hay que comprender cómo lavaban las mujeres hebreas. Cuando él dice, lávame más y más de mi pecado, estaba pensando en su madre y en cómo lavaba ella. Las hebreas tomaban un baño, las ropas sucias iban a un río de aguas corrientes. Entre sus utensilios de lavar no simplemente llevaban jabón, sino también llevaban una cachiporra, un palo. Metían las aguas corrientes, la ropa sucia, le daban con el jabón, la sacaban a una piedra lisa, cogían el palo, plas, plas, y golpeaban la prenda, volvían a meterla en el agua, le daban con jabón, la sacaban, la ponían en el palo, plas, plas, y golpeaban la prenda. Cuando David dice, lávame más y más de mi pecado, no simplemente le está pidiendo a Dios que lo limpie con él, con su pureza y con su santidad, sino está pidiendo la corrección que la disciplina trae y que enmienda el carácter. Gloria a Dios. Lávame más y más de mi pecado. Cada noche inundo mi lecho de lágrimas. Pero no simplemente hace falta dolor para un arrepentimiento sincero que rompa el silencio de Dios. Hace falta restituir el mal que se hizo. ¿Qué me dirían ustedes si le robo 10.000 duros al José? Los guardo en el bolsillo. Me voy a la casa, oro, me redarguye el Espíritu Santo y me dice, la has robado, es pecado. Y lloro, pero me quedo con los 10.000 duros en el bolsillo. Para cumplimentar mi arrepentimiento me tengo que ir donde el José, decirle, toma hombre, me tentó, estaba necesitado, te robo 10.000 duros. Ahí se cumplimentaría el arrepentimiento. No simplemente necesitamos dolor, necesitamos restitución en la medida de lo posible. ¡Viva San Pablo, que restituye su pecado como nadie! Ha perseguido en Jerusalén y en Damasco a la iglesia de Dios, y cuando se ha convertido, ¿saben qué es lo primero que ha hecho? Ha predicado en Damasco y también en Jerusalén, jugándose el cuello en una y otra. Cualquiera que lo vea le puede decir a San Pablo, estás todo loco, ¿dónde vas a Damasco y a Jerusalén? Te van a quitar la vida. Dice, no importa, tengo que restituir en la medida de lo posible el mal que he hecho. Si antes los he perseguido, tengo que predicar a Dios que antes perseguía. Te juegas el cuello, me da igual, tengo que restituir. ¡Arrepentíos! Gloria a Dios. Volvamos atrás, apartémonos. Si queremos que el silencio que nos aterra se rompa, si queremos que el niño no se muera en el regazo de la madre, arrepintámonos con dolor y restituamos en la medida de lo posible el mal que hemos hecho. Gloria a Dios. Salgamos de la forma de vida que tenemos, que da pánico el silencio de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Acércate un momento a Dios. No sirve de nada seguir con los cultos religiosos si Dios guarda silencio. No sirve de nada ser hijos de la religión divididos en 20 partidos opuestos entre sí. Está buscando Dios hombres y mujeres que rompan el silencio, íntegros y puros de corazón, con espíritu renovador, que sean capaces de enseñar con su ejemplo, que salgan de los parámetros de la religión y vayan al encuentro con Dios. Necesita Dios que nos arrepintamos, que nos volvamos atrás, que nos apartemos del pecado. No vendrá el avivamiento con lágrimas y risas, vendrá con lágrimas solamente. Te ruega mi alma, Padre eterno, que lo que yo con torpeza y dificultad he predicado, tú con sabiduría le añadas, porque tú eres el Dios sabio como ninguno. Despiértanos la conciencia,
Llévanos a un encuentro personal contigo. Rompe el silencio, por favor. Abraza, Sandra Croy. Apaga un momento esa luz. Ay, qué bien. Yo no sé cuántas y cuántos aquí se quieren poner en la brecha y decirle a Dios, cuenta conmigo. Pero si hay alguna o alguno que quiera que Dios cuente con ellos, en un acto de fe, ponte en pie.